Un cordial saludo para todos los asistentes a este Congreso Internacional de Educación para un Nuevo Mundo SEMUN. Nuevamente agradecidos por el espacio que nos brinda la Red Iberoamericana de Pedagogía para nosotros expresar y tener interlocución con ustedes frente a los escenarios de la educación que podamos nosotros generar a partir de la investigación. El día de hoy tenemos el agrado de presentar el trabajo desarrollado a través del abordaje de la didáctica como fundamentos para el ejercicio educativo. En ese sentido, nosotros hacemos un abordaje de la didáctica entre el educando y el docente, donde generamos y creemos que la didáctica nace como rigor a una respuesta de las preguntas que se formulan los especialistas en aprendizajes. Se podría afirmar que no se trata de un proceso técnico netamente, sino que al contrario, el alumno representa en ella un evento complejo, pues no se sabe lo que pasa en la mente y en el cerebro del estudiante. Algunos identifican la didáctica como una disciplina que indaga al estudiante desde una amplia perspectiva antropológica y que le permite tener como objetivo centrarse en los saberes que producen las ciencias netamente con el fin de proponer situaciones de aprendizaje. Todo eso nos permite referirnos a la didáctica como un imperativo para adentrarnos en la complejidad de su concepto y la interacción generada entre los componentes como son el docente, el discente, los objetivos de aprendizaje, la materia, los métodos de enseñanza y el contexto. Esto que aunado hacen parte del escenario donde la didáctica vuelve a tener valor o tiene valor para el ejercicio del aprendizaje. En ese sentido, me voy a centrar entre la didáctica y el educando, donde Malar nos define como una ciencia o teoría de la praxis del docente, mientras que Sequeira afirma que la didáctica no es solamente una teoría de la enseñanza, sino que es también un arte, porque la educación concebida como un proceso dialéctico es un proceso creador y este proceso artístico permite que haya ese aprendizaje por parte del estudiante. Por otro lado, el estudiante es quien recibe la enseñanza. Sequeira en este punto nos dice nuevamente que muestra que la relación que existe entre el educador y el educando es el eje que gira alrededor de la didáctica y el aprendizaje y va en torno al contenido y al educando. Es así que la didáctica es ese puente entre el educando y el educador. Malar nos enuncia que también hay responsabilidad en la calidad de la enseñanza por no adaptarse a las condiciones del sujeto y esto propende y fortalece la teoría de que la enseñanza es un proceso artístico. Es así que el propósito de la didáctica nos permite establecer puntualmente que es llegar a los contenidos o llegar con contenidos claros al estudiante para que sea más fácil de transmitir por parte del educando y que se logren unos buenos procesos de formación y lo motiven para seguir siempre aprendiendo. La didáctica se vuelve en sí esa herramienta que hace que el artista, que hace que el docente pueda crear bien su pincel y pueda presentar su obra. En el ámbito educativo han surgido diversas disciplinas que buscan favorecer y mejorar las prácticas educativas, ya que éstas muchas veces se ven sometidas a ciertas problemáticas que afectan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Antes de hablar de esta relación que existe entre la didáctica y el educando, es preciso definir o conocer su significado. López nos refiere que desde la etimología el término didáctica deriva del griego didasco, que significa enseñar e instruir. Y esto nos permite a nosotros definir que la didáctica va de la mano con parte de la enseñanza. Y tal como lo señala, la didáctica tiene como fin orientar el proceso de aprendizaje, proponiendo una serie de técnicas y métodos prácticos que lleven al conocimiento a los estudiantes y lo más importante, su motivación y que se mantenga dentro de esa motivación de seguir aprendiendo, que es lo que más nos interesa, más que desarrollar en el estudiante habilidades, es que
le demos a él el punto de partida para que la siga desarrollando y que él cree su propio autoaprendizaje. Por lo anterior, en las prácticas de aula, la didáctica cobraría un gran sentido en el actuar, ya que permite exponer un contenido de manera clara, haciéndolo visible a los estudiantes para que ellos se apropien y fácilmente puedan realizar su ejercicio del aprendizaje. Desde la mirada del educando se presentan argumentos en contra. En este sentido, el proceso de evaluación es un proceso complejo en razón que el educando tiene que percibirla desde una posición subjetiva. Y recordemos que la evaluación hace parte del objetivo y es lo que nos va a llevar a nosotros a partir de datos a esa calidad educativa. Es así que mientras que algunos estudiantes disfrutan del abanico de posibilidades de enseñanza que brinda el docente, otros lo encuentran aburrido y no aprecian los esfuerzos por parte del docente. Es a veces y se torna a veces este tema de la didáctica algo muy desagradecido por parte del estudiantado y algo que muchas personas no cobran o no tienen esa habilidad para desarrollarlo. Además de eso, también tenemos argumentos al favor, ya que la didáctica debe ser vista como una ciencia o como la ciencia de la educación que estudia y actúa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como lo habíamos repetido, es ese puente que hay entre la enseñanza y que el estudiante aprenda. Y debe tener la capacidad de desarrollar todas las capacidades y habilidades del alumnado dentro de la aula de clases con la finalidad de ofrecer las herramientas suficientes para lograr la adaptación de cualquier entorno físico. Esto nos genera o le genera al estudiante que desarrolle el sentido de la inteligencia y que pueda desenvolverse en cualquier contexto sin importar su educación, pero le permite desenvolverse y comportarse, que es lo más importante, y lo va a generar o va a permitirle que sea un ser inteligente. Dentro del Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación, podemos decir que es variado el tipo de enunciados, aunque bastante homogéneos, las formas de enunciación que configura el discurso didáctico. O sea, en este sentido es muy variado el abanico de posibilidades que tenemos. Pero respecto a esto, Juan Malar nos dice que la didáctica tiene un carácter explicativo. Como toda ciencia, la didáctica explica fenómenos que se relacionan con el objeto. En este caso, tenemos que, por un lado, la enseñanza y por otro lado, el aprendizaje, en términos de leyes y principios que se van superando sucesivamente. Es así como la didáctica se pone dentro de un papel fundamental entre el espacio que tenemos entre la enseñanza y el aprendizaje. Para Gómez, González y Valiente, la didáctica es una ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso docente educativo, el cual se caracteriza por un sistema de conceptos, categorías y leyes que integrados consecuentemente permiten su dirección y potencian el desarrollo. En este caso es el desarrollo del estudiante. Podemos decir que una didáctica bien desarrollada va a potenciar de una manera u otra el desarrollo de las habilidades del educando y su aprendizaje se va a ver mucho más fructífero y significativo frente al ejercicio de la docencia que desarrolla el educador. Con esto damos paso ahora al doctor Ernesto Fajardo, que nos hablará de la didáctica y el docente. Ya la otra parte o la otra cara de la moneda que también hacen parte, como recordemos, del engranaje entre la docencia, entre la enseñanza y el aprendizaje. Es claro entonces que dentro del acto didáctico, o lo que pertenece a esta reflexión en torno a la didáctica, tiene que ver con esa gran triada entre el docente, el discente y también el contenido. Sin embargo, también hay otros elementos aleatorios que forman parte precisamente de esta triada. Tienen que ver precisamente con las políticas educativas, con el entorno educativo, la familia, los egresados, la misma institución. Así que por consiguiente no solamente es esta tarea. Sin embargo, para hacer enfoque en el proceso educativo de la didáctica, es necesario entender que el contenido se va a referir a esos elementos fundamentales que representan el qué enseñar, responden al qué enseñar. Así como ya se planteó frente a quién enseña y a quién se enseña, también se refiere
al qué se enseña. Desde esta perspectiva del docente y por otro lado al aprender, qué se aprende fundamentalmente, ¿no? Entonces desde esta postura se comprenden así los conocimientos que se pretenden enseñar en el hecho educativo, en el aula de clase o fuera del aula de clase, y pues en función del sujeto que aprende, pues que es, al fin y al cabo es el principal agente y el sujeto del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Entonces, por lo tanto, los contenidos no deben ser considerados como solamente un conjunto de temas o capítulos o unidades en los que prevalece el enciclopedismo como conocimiento, porque sería una visión netamente tradicionalista que ha sido dispuesta pues en emergencia a los contenidos didácticos, sino la mirada crítica que busca la formación integral del tanto del docente como del estudiante o del discente. En cuanto que a los contenidos educativos bajo esta perspectiva deben ser de manera objetiva de la actualización constante frente a la selección y la organización de los mismos contenidos, porque se deben contextualizar dependiendo de las dimensiones históricas, el fin de la presentación de aprender a leer la realidad como totalidad concreta y coherente, así como también a manejar principios de dialogicidad frente a los contenidos y la relación entre el educador y el educando. Entonces, de esta manera, el término contenido en el campo didáctico tiene un amplio significado, profundo significado, y se entiende como algo más que una selección de conocimientos pertenecientes a diversos ámbitos del saber elaborado y formalizado. Los contenidos abarcan una visión integradora de los saberes, conocimientos, valores y formas culturales, comprendiendo así una tipología diversificada de los mismos contenidos. Llámese desde el contexto, por ejemplo, conceptual, procedimental, actitudinal y socioafectivo, los cuales de alguna forma tienen que seleccionarse bajo intencionalidades y desarrollo de habilidades, destrezas, de capacidades que tengan los individuos en general, entendiéndose ellos, pues me refiero a tanto los estudiantes como el docente. Pues en definitiva, los contenidos educativos son valores culturales que le permiten al educador y al educando también aprender y desaprender, aprender y aprender respuestas a sus necesidades e intereses. Los contenidos deben ser auténticos, deben ser contextualizados, útiles, aplicables y por lo tanto significativos para la historia de vida de cada sujeto. Me refiero a esos principios éticos y pedagógicos que exponen una educación para la vida y que se busca fundamentalmente pues el desarrollo integral de los seres humanos, entendiéndose tanto el docente que prepara los contenidos, pero también el discente que va a ser el recepcionador de los mismos. Entonces, pues el reto fundamental a lo largo de la historia ha sido pues cautivar la atención de los estudiantes hacia los contenidos que se enseñan y se planean en diferentes currículos que se establecen pues para abordar procesos de enseñanza-aprendizaje que en ocasiones a veces incluso han sido descontextualizados, que no tienen en cuenta, por ejemplo, los entornos sociales, los entornos educativos y pues en este contexto también pues las regiones y los mismos currículos. Lo que se aborda, lo que se exige, lo que se solicita es que los contenidos sean contextualizados, que respondan al aquí y el ahora, a los momentos históricos, que evolucionen de acuerdo a las propuestas de las ciencias de la tecnología de la información y la comunicación, que sean entendidos y que sean aprendidos. Por eso si un contenido es netamente memorístico, eso no aporta suficientemente cuando se tiene un pensamiento crítico para la interpretación de los mismos y se puede leer la historia a partir de este tipo pues de referentes que se establecen, ¿no? Entonces, hay unas responsabilidades, unas corresponsabilidades entre lo que es el docente y el discente en torno al manejo y la transformación que se establece frente a los contenidos mismos de la información. Entonces se puede decir que pues, el contenido didáctico frente pues, a muchos eventos se mira la productividad del aprendizaje en los diversos contextos que pueden ser referidos incluso a contenidos de carácter teórico, práctico y motivacionales y que implementan de alguna forma en los escenarios educativos para que respondan al aquí y el ahora como una emergencia de formación y de apropiación de los mismos. Esa es digamos que la lectura que se puede hacer en torno a lo que son contenidos para la apropiación del conocimiento. De alguna forma responden a variables de actividades, a experiencias, y los contenidos de alguna forma bien manejados permiten que se establezcan también herramientas, estrategias didácticas
que ahora con las nuevas lecturas de las tecnologías de la información y la comunicación respondan al quehacer cotidiano del estudiante. Entonces, esa tríada que se refiere en el contexto de esta ponencia sobre lo que es el docente, el discente, se fundamenta mucho más con el trabajo fuerte que se tiene de los contenidos, el qué del acto educativo y didáctico.